Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una feliz Semana Santa. El día de hoy veremos el tema de caudal, que estará dividido en dos partes. Como siempre, ya hay un quiz activo y estaré disponible en el chat de Teams si necesitan hacerme alguna pregunta. También todavía está activo el link para subir el taller que les dejé para Semana Santa y estará habilitado hasta el miércoles si todavía no lo han enviado o si quieren modificar algo. Bueno, empecemos. La variable caudal se usa para medir la velocidad de un fluido a medida que pasa a través de un área y su fórmula es la siguiente: Q sub V igual a área por velocidad, donde el área tendrá unidades de metros cuadrados y la velocidad metros sobre segundo, por lo que la unidad del caudal es metro cúbico sobre segundo. Ahora, hay dos diferentes definiciones de caudal. Este que mostré es el caudal volumétrico y se señala con esta V. La otra definición es la de caudal másico, con M, que se puede describir como la cantidad de masa que se desplaza en un segundo y se distingue como QM. Sus unidades serán el kilogramo sobre segundo. La fórmula la voy a mostrar más adelante. Para medir el caudal tenemos múltiples tipos de medidores y empezaremos con los medidores de presión diferencial. De hecho, este video va a estar dedicado enteramente a este tipo de medidores. Para hallar el caudal usando la presión diferencial se utiliza el principio de Bernoulli. Para esto se tiene una tubería por la que pasa el fluido, que puede ser gas o líquido. En esta tubería hay una placa perforada por cuyo orificio pasa el fluido. Esto provoca la alteración de la corriente del otro lado de la placa, que detallaremos más adelante. Si se toman dos puntos, uno a cada lado de la placa, y en cada punto se toman valores de presión y de velocidad, además de las áreas de una sección del tubo y del agujero en la placa perforada, podemos con el principio de Bernoulli obtener las siguientes relaciones. Donde ya sabemos que V es velocidad, P es presión, ρ sub 0 es la densidad del fluido y A será el área de la sección del tubo. De estas relaciones llegamos a la siguiente ecuación. La cual despejaremos para la velocidad V sub 2 y cambiaremos esta relación de áreas por la relación de sus diámetros, tomando D minúscula como el diámetro del orificio en la placa y D mayúscula como el del tubo, quedando la ecuación así. Y si ahora cambiamos esta relación de diámetros por una constante beta, la ecuación queda como esta relación entre el diámetro del orificio y el de la tubería debería estar entre 0.2 y 0.7. Y esta expresión de aquí la podemos reemplazar por un término llamado coeficiente de velocidad de acercamiento, simbolizado como E. Reemplazando queda así. Y ya con esto tenemos la velocidad. Esto lo podemos reemplazar en la ecuación de caudal, que recuerden que es Q sub V igual a área por la velocidad, y queda el caudal volumétrico como y para hallar el caudal másico simplemente cambiamos la densidad del lugar de esta manera. Si hallamos las unidades podrán darse cuenta qué son las respectivas. Y debieron notar que en ambos casos agregué un coeficiente. Este coeficiente se llama coeficiente de descarga y depende del tipo de elemento de medición. Se utiliza para compensar el hecho de que en la realidad los elementos no siguen la ecuación de Bernoulli de manera exacta. Recuerden que en la vida real siempre hay errores. Visto esto, podemos centrarnos ahora en el elemento medidor, que para este caso son las placas de orificio. En el mercado se podrán ver las siguientes variantes: el concéntrico, en el que el agujero estará centralizado; el excéntrico,
utilizado para gases para los cuales la disminución de la presión al pasar por el agujero provoca la condensación de este gas, o para fluidos con mucho gas disuelto en ellos. Está también el segmentado, que se usa para cuando el fluido tiene muchas partículas en suspensión que puede provocar mucha turbulencia, y la placa acondicionadora, que sirve para flujos muy turbulentos, que ayuda a regularlos y reducir los remolinos. Y es que para realizar la medición estas placas necesitan un flujo lo más estable posible. Les mostraré a qué me refiero antes de continuar. Este es el flujo laminar. Consiste en el movimiento suave y ordenado de un fluido. Pueden ver que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse entre ellas. Y este es el flujo turbulento. La corriente se mueve de manera caótica, sus partículas se desordenan, las trayectorias de las partículas forman remolinos y en general es imposible predecir sus trayectorias. Ahora, ¿cómo modifican las placas de orificio el flujo en la tubería? Las placas de orificio, como mencioné antes, generan una pérdida de velocidad y una pérdida de presión. Esto se debe a que parte de la energía que llevaba el fluido pasa de energía potencial a energía cinética en forma de turbulencia. Eventualmente el flujo vuelve a ser laminar, pero parte de la energía potencial se ha perdido. En general se puede perder entre un 40 y 80% de la presión del fluido, lo que es bastante. Entonces el fluido entra por el orificio y el flujo se reduce hasta lograr algo llamado vena contraída, que es el lugar con menor presión y alrededor del cual se formarán los remolinos, y luego vemos que vuelve a regularizarse y recupera la presión, pero no completamente. Ahora vemos que hay diferentes formas de tomar la presión. Existen 4 en general. El primero es realizar la lectura en la brida, donde los puntos de toma de la presión están taladrados en las bridas que soportan la placa. Estos puntos se sitúan a 1 pulgada de distancia de la placa. Suelen ser utilizadas por su instalación cómoda. Luego tenemos la lectura en la vena contraída, donde la lectura de la presión 1 se sitúa a un diámetro atrás de la placa, siendo el diámetro que estoy mencionando el correspondiente a la tubería. Y a partir de aquí, cada vez que yo mencione diámetro, va a ser el diámetro de la tubería. Y la presión 2 estará en el punto en el que la vena contraída alcanza su menor diámetro de la vena contraída, que es aproximadamente a medio diámetro de la placa. Y la presión 2 estará en el punto en el que la vena contraída alcance su menor ancho, que es aproximadamente a medio diámetro de la placa. Seguimos con la lectura en la cámara anular, que requiere de un elemento llamado de la misma manera, cámara anular. Pero en este caso las presiones se toman inmediatamente antes e inmediatamente después de la placa. Finalmente, para la lectura en la tubería se realiza una lectura a 2,5 diámetros para la presión 1 y una para la presión 2 a 8 diámetros después de la placa. Esto se debe a 2 razones. Primero, esto aumenta el rango de medida, y segundo, a los 8 diámetros la presión se estabilizó lo suficiente. Ahora veamos el efecto que pueden tener distintos accesorios de tubería sobre el flujo. No necesariamente lo vuelven turbulento, pero pueden alterarlo, como pueden ver aquí, y este necesita cierto tramo para recuperarse. Entonces vamos a tener 2 instancias, L1 que se va a hacer la distancia entre el accesorio y la placa, y L2 que va a ser la distancia entre la placa y otro accesorio. Para un codo de 90 grados, la L1 es de 15 diámetros y la L2 es de 5. Nuevamente los diámetros son los de la tubería. Para 2 codos de 90 grados, L1 es de 20 y L2 es de 5. Con una reducción, la L1 será de 15 y la L2 será de 3. Y con una válvula de cualquier tipo, L1 será de 40 diámetros y L2 de 5 diámetros. Y con un enderezador de flujo, que es un aparato con láminas o tubos pequeños que ayuda a eliminar el flujo turbulento y que recupera el flujo laminar normal, la L1 se reduce hasta 8 diámetros, ven que tiene un efecto significativo, y la L2 es de 5 diámetros. Para terminar con las placas, vamos a comentar varias características. Entre las ventajas podemos destacar que su costo es mucho más bajo, por la poca cantidad de material y la facilidad de su fabricación. Es fácil de instalar y desinstalar. No tiene partes móviles, lo que es una gran ventaja porque su desgaste se reduce, y es posible utilizarlo para temperaturas y presiones altas. Y entre sus desventajas vemos que su precisión es baja,
Como ya mencioné antes, la pérdida de presión que producen está entre el 40 y el 80%. Tienen un alto índice de mantenimiento debido a la erosión, sobre todo al borde de la abertura, porque suele erosionarse con facilidad, y que, como vimos antes, también necesita un largo tramo de tubería y esto no siempre es posible de obtener. La precisión de estas placas estará entre el 2 y el 3%, que es bastante bajo pero aún es aceptable. El espesor de esas placas suele ser de 1/8 de pulgada, que es igual a 3.175 milímetros. Antes de terminar, vamos a ver 3 elementos de medición adicionales que también utilizan la presión diferencial para hacer sus mediciones. El primero es la tobera, que consiste en un elemento que contrae la corriente de manera gradual y luego la mantiene con una sección cilíndrica corta. La tobera soporta caudales un 60% mayores que las placas, además de que soportan una mayor temperatura. Por esta última razón se pueden utilizar para gases sobrecalentados. La pérdida de presión es entre el 30 al 80%, es decir, un poco peor que las placas. Su precisión es mejor, entre el 0.95 hasta el 1.5%, y su coste es entre 8 a 16 veces mayor que en el caso de las placas, debido a que usan más material y su instalación es más complicada. El segundo elemento que vamos a ver es el tubo Venturi, que es una tubería con un diseño de garganta entre dos tramos cónicos. El primer cono, que vamos a llamar cono de entrada, tiene 20 grados de inclinación y el segundo, llamado cono de descarga, tiene entre 5 y 6 grados de inclinación. Soporta caudales un 60% mayores a los de las placas de orificio y tiene una pérdida de presión mucho menor, entre 10 y 15%, y su precisión es del 1%, pero su costo es más elevado y su mantenimiento es más complicado. Y para la medición de la presión, el primer punto de medición se encuentra a medio diámetro antes del cono de entrada y el segundo punto se encuentra en la garganta a medio diámetro del inicio de esta, donde el diámetro en este caso sí corresponde al diámetro de la garganta. Y el tercer elemento es el llamado tubo pitot. Ahora, antes de entrar al tubo pitot, debemos hablar de los 3 tipos de presiones que se pueden medir en una tubería que transporta fluido. Primero, tenemos la presión estática, que es la presión del fluido con relación a la presión atmosférica externa y que se mide con una apertura plana paralela con el flujo. Noten que no estamos viendo la dirección del tubo, sino la dirección de la abertura. Segundo, la presión de estancamiento, que es una medición similar a la anterior, pero ahora la abertura es perpendicular al flujo. Y tenemos la presión dinámica, en la que la presión se toma perpendicular como en el caso anterior, pero se compara con la presión estática y no hay una medición de comparación con la presión atmosférica. El tubo pitot, también llamado medidor de inserción, utiliza el último tipo de medición. Este medidor consiste en una punta de prueba que se inserta dentro del tubo y mide la presión dinámica a partir de la cual se puede hallar la velocidad. La fórmula para encontrar la velocidad del fluido es la siguiente. Donde la presión 1 es la presión de esta entrada, presión 2 está en esta entrada, que en otras variantes puede ponerse mirando en la dirección contraria del flujo, incluso en perpendicular, pero va a ser el mismo tipo. Tenemos ρ sub 0, que es nuevamente la densidad del fluido, y C, que es un coeficiente de velocidad usado para tener en cuenta alteraciones como rugosidad del tubo, distribución de la velocidad, etc. Ahora, con la ecuación anterior se puede hallar el caudal. Recordemos que la fórmula de caudal volumétrico es Q igual a área por velocidad, pero normalmente los tubos pitot se usan para medir únicamente la velocidad del fluido. Su previsión está entre el 1.5 al 4%, es decir, regular pero todavía aceptable, y normalmente se emplean para mediciones de grandes caudales. Requiere, para minimizar errores, fluidos limpios sin partículas y un flujo laminar. El uso más famoso de los tubos pitot es en los aviones, donde se utilizan para medir la velocidad del aire con respecto al avión, que en la práctica es equivalente a decir que miden la velocidad del avión en el aire.
pero lo que está midiendo es la velocidad del aire que está chocando contra el fuselaje. Esta es una variable esencial para mantener el aparato volando. De hecho, se sabe de accidentes en los que bloquean el tubo pitot, ya sea con una cinta mientras les estaban haciendo mantenimiento o porque las entradas se bloquean con hielo durante el vuelo, y eso causa que el piloto automático se confunda porque entre todas las variables también utiliza esta, y entonces eventualmente se causa la pérdida del avión. Y este es un medidor bastante pequeño, fácilmente ignorable, que está ubicado en la parte frontal del avión. Bueno, con esto terminamos la primera parte del tema de caudal. El miércoles veremos la segunda parte. Les recuerdo el quiz y les recuerdo el taller. Y antes de terminar, de acuerdo con el horario, la próxima semana debería ser el parcial. Entonces, esta semana terminamos caudal. El lunes hacemos ejercicios para que vean que va a salir en el parcial. Y el parcial será el miércoles, que cae abril 22, para que haya más tiempo para retroalimentar y enviar las notas. Sobre el parcial, va a ser virtual, de manera similar a los quizzes como los hemos estado haciendo. Habrá tanto preguntas teóricas como preguntas de resolución. Habrá un banco de preguntas de las cuales el sistema sacará algunas para ustedes aleatoriamente. Habrá más tiempo para realizarla debido al formato en el que se está realizando y por las posibles fallas del sistema o fallas del internet. No se preocupen, les voy a dar tiempo y si tienen algún problema me pueden avisar. Y el lunes, después de este día, será la retroalimentación. ¿Qué temas entran en el parcial? Todo el segundo corte, lo que sería presión, caudal hasta donde lleguemos este miércoles. En lo posible se terminará todo. Y los diagramas de control. Recuerden que esa fue la última clase física que vimos, hace rato ya. Así que vayan repasando estos temas. Y con respecto a esto, según las fechas, si regresamos el 31 de mayo a clases, nos estaríamos viendo la última semana de clases. Sin embargo, la universidad, en el momento en el que yo estoy grabando esto, no ha hecho ningún comunicado, supongo que porque sigue siendo Semana Santa. Entonces nos veríamos hasta la segunda semana del semestre si no hay ningún cambio. Hay que seguir viendo cómo evoluciona la situación. Listo, muchachos, esto es todo por este video. Cuídense y hasta luego.